Archivos Miedo. Advertencia: el siguiente video está basado en hechos reales. Personas sensibles, favor de abstenerse de verlo. Durante la Nochebuena de 1945, en Fayetteville, West Virginia, un voraz incendio en el interior de una casa despertó a sus dueños, la familia Soder. George y Jenny Soder escaparon con algunos de sus hijos, pero otros 5 se quedaron dentro de la casa en llamas. Esto, pese a los intentos de George por rescatarlos. Tras el intento, buscaron los cuerpos de los niños, pero no encontraron nada. La primera teoría acerca de su desaparición apuntaba que murieron a causa de las llamas, pero entre los restos de la casa incendiada no hallaron nada de los cuerpos de los niños, cosa poco probable, por no decir imposible. Además, la casa había ardido rápidamente y no habría dado tiempo a que los cuerpos de los niños hubieran quedado completamente incinerados. Por tal motivo, se realizaron pruebas con los cadáveres de diversos animales, simulando incendios parecidos, y siempre quedaban restos. Los niños desaparecidos fueron Maurice, de 14 años, Marta, de 12, Luis, de 10, Jedi, de 8 y Betty, de 5 años. La primera hipótesis acerca del incendio fue un cableado eléctrico defectuoso que habría provocado un corto, pero no era posible, ya que las luces del árbol de Navidad seguían prendidas después de que el fuego comenzó. Según los investigadores, si hubiera sido un cortocircuito, la luz en toda la casa se hubiera apagado. A partir de ahí, los resultados de las investigaciones apuntaron a que la causa del terrible incendio fue provocada, ya que los resultados dieron datos muy extraños, como que la línea telefónica había sido cortada previamente y que la única escalera que la familia tenía en su hogar se encontró en un terraplén a más de 75 metros de distancia, como si alguien la hubiera alejado intencionalmente de la casa. Debido a que no encontraron restos de sus hijos, George y Jenny, los padres, insistieron en aferrarse a la idea de que sus hijos continuaban vivos, esto en algún lugar, pero a los extraños sucesos se añadió otro más. Desesperado George, en presencia de los agentes de la autoridad y numerosos testigos, trató de subirse con su camioneta a una cima cercana a la casa, pero ¿cuál sería su sorpresa cuando la camioneta no arrancó? El motor había sido manipulado para evitar que funcionase. Las autoridades investigaron todas las pistas posibles, pero el caso se volvió mucho más enigmático cuando, tras interrogar a los padres de los niños, estos afirmaron recordar que un tiempo antes del incendio fueron visitados por 2 extraños, de los que recibieron amenazas de quemar su casa y la posibilidad de que sus hijos desaparecieran para siempre. Uno de los hombres recordaba a George, el padre de los niños, que era inmigrante italiano. Le dijo que pagaría por todos los comentarios ofensivos que estaba haciendo George acerca de Mussolini en todo el pueblo. Por si esto fuera extraño, aquel hombre estuvo presente en el juicio, donde se consideró el incendio de la casa de los Soder como un accidente. Otros datos que salieron a la luz tras los interrogatorios y las investigaciones fueron que testigos presenciales de los hechos afirmaban haber visto un hombre en los alrededores de la casa de los Soder con un polipasto, que podía ser el que utilizaron para manipular la camioneta y evitar que ésta arrancase. Días después, George informó a las autoridades de que en su jardín había encontrado un objeto de caucho que parecía ser una bomba de napalm. El napalm, o la gasolina gelatinosa, es un combustible que produce una combustión más duradera que la de la gasolina simple. Pero por si todo esto fuera poco, una testigo del Hotel Charleston afirmaba que vio a 4 de los 5 niños desaparecidos en compañía de un grupo de hombres y mujeres con apariencia italiana que no les dejaba hablar con nadie. A pesar de todas las pistas, ninguna de ellas aportó luz a lo que parecía ser una tragedia familiar sin precedentes. Pero cuando la familia Soder parecía haberse hecho a la idea y había tratado de mitigar el dolor de la pérdida de sus 5 hijos, en 1968, más de 20 años después de aquella fatídica noche, recibieron una supuesta fotografía en un sobre sin remitente. Parecía ser la imagen de uno de los niños que murió en el incendio, Louis, ya de adulto. En la parte posterior de la fotografía habían escrito un misterioso mensaje a mano, el cual era: Louis Soder, te amo hermano, Frankie, chiquillo, A90-132 o A90-135.
La familia contrató a un detective privado, apellidado Tinsley, para que investigase la fotografía recibida y la posibilidad de que aquella foto fuera de su hijo. Pero a las pocas semanas, Tinsley desapareció, y a partir de ahí, nunca más se volvió a saber de él. Las autoridades cerraron el caso y se negaron a investigar más acerca del mismo. Sus conclusiones fueron definitivas. El incendio había sido accidental y que, a pesar de no hallarse los restos, los 5 niños habían muerto en el incendio. En esa misma época, otros detectives aficionados señalaron que el señor Soder era dueño de una empresa de carbón de camiones. La industria del carbón está bajo la presión constante de la mafia, que pudo haber estado involucrada en la desaparición de los niños. Además, el código 90132 era un código postal de Palermo, Sicilia. En ese momento, los Soders eran de ascendencia italiana. Su nombre original era Los Sodu. George y Jenny murieron sin saber la verdad sobre lo que sucedió aquella víspera de Navidad en su casa. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal para ver más videos así. Suscríbete a Cosmópolis. Suscríbete. Ya tenemos fanpage. Búscanos en Facebook como Tu Cosmópolis. Antes de irnos, te invitamos a suscribirte a nuestros demás canales de YouTube, que son Top 6, los mejores videos para gente inteligente. Archivos Miedo, donde te contaremos historias de terror. Y lo más aterrador es que la mayoría son reales. World Comics, todo sobre el mundo del cómics. Cosmópolis Cine, lo mejor del cine. Anime Maníacos, todo sobre el mundo del anime. Y Marco Antonio Cortés Vlogs, donde verás un detrás de cámaras de todo lo que hacemos atrás de Cosmópolis. Pero tranquilos, Cosmópolis continúa. Dedicamos este video a Sofía Hernández, Gabriel Alexander Montenegro Gómez, Nijono Itaneto Noneko, Emily Sánchez, Leonardo Celada, Zelda Farrón Toca Kashirima, Miss Vale, Carlos Iporren Torres. y en especial a Adamari Jacqueline, por ser la primera persona en comentar el video anterior, Llamado La perturbadora historia real de mi abuela. ya que sin ustedes Archivos Miedo no existiría. Yo soy Marco Antonio Cortés, Yo soy Adrián. y esto es Archivos Miedo. Nos vemos en el siguiente video. Bueno, si no es que antes. Un alma viene por nosotros. El cual era Louis Soder, Te amo hermano, Frankie, Chiquillo, A90132 o A90135. La familia contrató a un detective privado, apellidado Tinsley, para que investigase la fotografía recibida y la posibilidad de que aquella foto fuera de su hijo. Pero a las pocas semanas, Tinsley desapareció, y a partir de ahí, nunca más se volvió a saber de él. Las autoridades cerraron el caso y se negaron a investigar más acerca del mismo. Sus conclusiones fueron definitivas. El incendio había sido accidental y que, a pesar de no hallarse los restos, los 5 niños habían muerto en el incendio. En esa misma época, otros detectives aficionados señalaron que el señor Soder era dueño de una empresa de carbón de camiones. La industria del carbón está bajo la presión constante de la mafia, que pudo haber estado involucrada en la desaparición de los niños. Además, el código 90132 era un código postal de Palermo, Sicilia. En ese momento, los Soders eran de ascendencia italiana. Su nombre original era Los Sodu. Estaban restos. Los niños desaparecidos fueron Maurice, de 14 años, Marta, de 12, Luis, de 10, Jedi, de 8 y Betty, de 5 años. La primera hipótesis acerca del incendio fue un cableado eléctrico defectuoso que habría provocado un corto, pero no era posible, ya que las luces del árbol de Navidad seguían prendidas después de que el fuego comenzó. Según los investigadores, si hubiera sido un cortocircuito, la luz en toda la casa se hubiera apagado. A partir de ahí, los resultados de las investigaciones apuntaron a que la causa del terrible incendio fue provocada, ya que los resultados dieron datos muy extraños, como que la línea telefónica había sido cortada previamente y que la única escalera que la familia tenía en su hogar se encontró en un terraplén a más de 75 metros de distancia, como si alguien la hubiera alejado intencionalmente de la casa. Debido a que no encontraron restos de sus hijos, George y Jenny
Los padres insistieron en aferrarse a la idea de que sus hijos continuaban vivos, esto en algún lugar, pero a los extraños sucesos se añadió otro más. Desesperado, Archivos Miedo. Advertencia: el siguiente video está basado en hechos reales. Personas sensibles, favor de abstenerse de verlo. Durante la Nochebuena de 1945, en Fayetteville, West Virginia, un voraz incendio en el interior de una casa despertó a sus dueños, la familia Soder. George y Jenny Soder escaparon con algunos de sus hijos, pero otros 5 se quedaron dentro de la casa en llamas. Esto pese a los intentos de George por rescatarlos. Tras el intento, buscaron los cuerpos de los niños, pero no encontraron nada. La primera teoría acerca de su desaparición apuntaba que murieron a causa de las llamas, pero entre los restos de la casa incendiada no hallaron nada de los cuerpos de los niños, cosa poco probable, por no decir imposible. Además, la casa había ardido rápidamente y no habría dado tiempo a que los cuerpos de los niños hubieran quedado completamente incinerados. Por tal motivo, se realizaron pruebas con los cadáveres de diversos animales, simulando incendios parecidos, y siempre quedaba un polipasto, que podía ser el que utilizaron para manipular la camioneta y evitar que ésta arrancase. Días después, George informó a las autoridades de que en su jardín había encontrado un objeto de caucho que parecía ser una bomba de napalm. El napalm, o la gasolina gelatinosa, es un combustible que produce una combustión más duradera que la de la gasolina simple. Pero por si todo esto fuera poco, una testigo del Hotel Charleston afirmaba que vio a 4 de los 5 niños desaparecidos en compañía de un grupo de hombres y mujeres con apariencia italiana que no les dejaba hablar con nadie. A pesar de todas las pistas, ninguna de ellas aportó luz a lo que parecía ser una tragedia familiar sin precedentes. Pero cuando la familia Soder parecía haberse hecho la idea y había tratado de mitigar el dolor de la pérdida de sus 5 hijos, en 1968, más de 20 años después de aquella fatídica noche, recibieron una supuesta fotografía en un sobre sin remitente. Parecía ser la imagen de uno de los niños que murió en el incendio, Louis, ya de adulto. En la parte posterior de la fotografía, habían escrito un misterioso mensaje a George, en presencia de los agentes de la autoridad y numerosos testigos. Trató de subirse con su camioneta a una cima cercana a la casa, pero ¿cuál sería su sorpresa cuando la camioneta no arrancó? El motor había sido manipulado para evitar que funcionase. Las autoridades investigaron todas las pistas posibles, pero el caso se volvió mucho más enigmático cuando, tras interrogar a los padres de los niños, estos afirmaron recordar que un tiempo antes del incendio fueron visitados por 2 extraños, de los que recibieron amenazas de quemar su casa y la posibilidad de que sus hijos desaparecieran para siempre. Uno de los hombres recordaba a George, el padre de los niños, que era inmigrante italiano. Le dijo que pagaría por todos los comentarios ofensivos que estaba haciendo George acerca de Mussolini en todo el pueblo. Por si esto fuera extraño, aquel hombre estuvo presente en el juicio, donde se consideró el incendio de la casa de los Soder como un accidente. Otros datos que salieron a la luz tras los interrogatorios y las investigaciones fueron que testigos presenciales de los hechos afirmaban haber visto un hombre en los alrededores de la casa de los Soder